Inko Midoriya estaba muerta, eso le había dicho Nezu a regañadientes. All Might había notado que Eraser se veía más triste y frustrado de lo normal y al no querer preguntarle directamente recurrió a Nezu. Después de unos minutos de insistir, Nezu le contó lo que pasó con la familia Midoriya. Podía entender la frustración de Eraser, pues tal vez se culpaba por no estar ahí para salvarla o algo. Pero All Might no entendía por qué siempre que cruzaban miradas él literalmente lo fulminaba. Eraser podía llegar a ser bastante desordenado y tal vez fuera de lugar, pero siempre se había guardado sus sentimientos de odio hacia All Might, ahora parecía que atacaría en cualquier momento y ese momento no sería nada lindo. ¿Pero por qué? Tal vez hizo algo que lo enojó o simplemente estaba de mal humor por lo de Inko. All Might se sentía triste por el hecho de que un niño perdió a su madre, pero no le tomó más importancia. Entrenar al joven Mirio era su máxima prioridad en esos momentos, no podía entretenerse buscando al chico para darle sus condolencias. De igual manera la clase 1A estaba bastante callada y había notado cómo el chico Monoma dejó de fastidiarlos, ahora solo competían cuando debían y no por capricho del chico rubio. A All Might le hubiese gustado preguntar, pero los alumnos últimamente tampoco querían estar cerca de él. Empezaron a comportarse extraño cuando el joven Midoriya se fue, pero, ¿en serio era por eso? En la clase de Aizawa casi nadie sobrevivía y no veía a nadie quejándose, pero él sacó a una persona, y lo empezaban a ignorar. De todas formas, ¿qué hacía el joven Midoriya tan importante? Está bien, cuando lo conoció le pareció interesante la perseverancia del chico, pero de todas formas sus notas eran escalofriantes, sin mencionar la obsesión que tenía por él y lo llorón que era. A la clase 1A últimamente se la notaba más fuerte en cuanto a contextura, la mayoría tenía una mirada seria o inexpresiva en el rostro. ¿Era un tipo de desarrollo? Tal vez vieron cómo Izuku perdió su Kirk y pensaron que les podría pasar a ellos. Si supieran que Izuku tenía un poder heredado, probablemente no se comportarían así y estarían como siempre. Pero en fin, ¿qué sabe All Might de adolescentes, no? Aunque tenían que enfrentar la realidad algún día, no podían llorar por cada estudiante que se iba. Se sentía horrible. Había pasado solo una semana y no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Después de asesinar a Inko se sintió mal, desde un principio se había dicho y repetido que era por el bien de Izuku, lo sabía que era por su bien, pero al terminar de apuñalarla simplemente se quedó en shock. Acababa de matar a una persona, a un ser humano, a una madre. Eso destrozaría a Izuku, pero eso era lo que buscaba, ¿no? Sí, eso buscaba. De todas formas, al terminar el trabajo se asustó tanto y para tratar de cubrir sus intenciones dejó esa nota dejando a entender que era obra de la liga. Aunque no lo era. Dio unos pasos más hasta quedar frente al orfanato donde el peliverde se alojaba. Preguntó en recepción por él diciendo que lo conocía por la escuela y ellos simplemente le dieron el número de habitación sin preguntar nada más. No sentía remordimiento por lo que había hecho, para nada, pero sentía repulsión el saber que esas acciones le harían daño a su pecoso. Pero no podía soportar estar lejos de él. Izuku era su vida, lo amaba y haría cualquier cosa para que él estuviese a su lado. No importaba si mataba a unas cuantas personas mientras él estuviera allí. Tocó la puerta suavemente escuchando un pase del otro lado. No necesitaba forzar una sonrisa, siempre que lo veía sus ojos se iluminaban y sentía la necesidad de protegerlo. Hola, Izuku, lo siento por no haber venido antes. Se acercó hacia la cama y se sentó a su lado abrazándolo. No hay problema, muchas gracias por venir. A Izuku le ponía feliz que Uraraka estuviera allí con él. Ya habían pasado algunos días en ese orfanato e Izuku no hizo amigos, pero tampoco lo rechazaban. Eso era más de lo que él podía esperar. Hoy Aizawa le había dicho que lo iría a visitar, así que se puso una playera negra cambiando la parte superior de su pijama y salió de su habitación. Caminó por unos pasillos hasta la recepción y ahí esperó al héroe. «Hey, niño». Saludó amablemente a Aizawa entrando por la puerta. «Hola, Eraser, te ves más destrozado de lo normal». Se burló pues su cabello estaba desordenado y su barba un poquito más larga. «Tú estás igual, niño problemático», le dijo mirando cómo el chico no se había molestado en lavarse la cara o cambiarse el pantalón de pijama. Digamos que pasar por el trauma de perder a tu madre es más fuerte que andar alimentando gatos. Aizawa lo miró a los ojos sin reconocer el humor algo oscuro que su alumno había desarrollado. ¿Y? ¿Pasó algo? Fueron caminando por los pasillos mientras Aizawa explicaba. En fin, Mirio se topó con Overhaul y una pequeña niña la cual estaba vendada de pies a cabeza, los dejó ir pero fue corriendo con Sir.
Niteye le contó todo. Suspiró pasando un puño por sus ojos. Estamos tratando de encontrar dónde podría estar la niña, sospechamos que las balas borra quirks que Overhaul crea son basadas en el don de la pequeña, pues se han encontrado células humanas en las balas que recibió Tamaki. Izuku había empezado a murmurar. Eraser solo escuchaba con detenimiento para ver si podía sacar algo de información y rescató algo de... Overhaul es temido pero depende mucho de su Kirk, contra Eraser no tendría mucha opción, pues tengo entendido que tiene un odio hacia los gérmenes, por eso los guantes, y eso podría influenciar en el contacto físico en combates. Y su Kirk quedaría a la perfección para crear una bala con el Kirk de alguien más. Esa niña debe tener un Kirk bastante interesante, tal vez reversión de Quirks o algo como Eraser, tal vez puede rebobinar las células o algo así, eso podría hacer que se regrese a la persona antes de la aparición de su Kirk. Esos son muy buenos puntos, Midoriya. Señaló a Aizawa sacando del trance a su alumno. De pronto se le ocurrió algo. Hey chico, te llevaré con Sir Niteye. Midoriya se detuvo y lo miró confundido. ¿Para qué? Puede que tu análisis ayude a la investigación, o puede que no, pero no perdemos nada intentando, ¿verdad? Bueno, no, pero... Sí, vamos a ir. Aizawa siguió caminando hacia la recepción, donde firmó un permiso el cual le concedieron fácilmente al estar su nombre en la lista de, en caso de emergencia, llamar a. Midoriya seguía a Aizawa aún confundido, pues jamás habría pensado ayudar a un héroe tan inteligente como Niteye. Se subieron a un tren para poder llegar a su agencia. Buenas tardes, Bubblegirl, ¿está Niteye? Preguntó Aizawa a la recepcionista, una chica de tez celeste y cabello azul. Ella levantó su cabeza distraídamente hacia él y luego hacia Midoriya. Sí, está en su oficina, ¿es con respecto al caso? Preguntó cautelosamente sin despegar la mirada de Midoriya. Algo así. Ella por fin lo miró y asintió señalando el ascensor con un lapicero. Ya sabes dónde queda. Aizawa asintió y fue hacia el ascensor seguido por Midoriya, quien analizaba a todos los presentes con peculiaridades extravagantes. Buenas tardes, Niteye. Saludó a Aizawa. El mencionado no levantó la cabeza de sus papeles. Buenas tardes, Eraseread, ¿algo nuevo en el caso? Técnicamente no, ¿recuerdas a Midoriya? El antiguo sucesor de All Might. Niteye detuvo lo que estaba haciendo para por fin levantar la cabeza. Así que este es el pequeño que le impidió a Mirio tener el One for All antes. Aizawa estaba por hablar pero Izuku interrumpió. Sí, ese soy yo, Izuku Midoriya, para servirle. El chico miraba con una sonrisa al héroe frente a él. Odiaba que lo consideraran un impedimento. ¿Acaso no fue él quien se enfrentó con villanos múltiples veces y ganó, salvándole el trasero a muchas personas? No, claro, era solo un impedimento. Niteye no se vio afectado por el tono sarcástico de su voz y su sonrisa. ¿Y para qué lo trajiste? Porque creo que podría ayudar en el caso, tiene un verdadero don para el análisis de quirks. Niteye miró a Aizawa por un momento. ¿Qué podría hacer un quirkless que alguien con quirk no podría? Ser más respetuoso es un ejemplo. Dijo Midoriya ya harto. Los quirks no afectan en la inteligencia a menos que sean específicamente mejoradores como el de Nezu. Las personas con Kirk están tan centradas en menospreciar a los Kirkles por tener una articulación más en el dedo que olvidan que antes todos eran Kirkles y aún así pudieron inventar cosas muy importantes para el desarrollo de la humanidad. Aizawa casi se ríe orgulloso por el actuar de su alumno, pero fue capaz de contenerse. Niteye miró con cuidado las expresiones de Midoriya para luego voltearse a Aizawa. Eraser, ¿quisieras dejarnos un tiempo? Él asintió y salió de ahí. Entonces, chico Kirkles, dime qué piensas sobre este caso. Habló entregándole una carpeta con toda la información que habían podido recopilar acerca de la Yakuza. Me llamo Midoriya, no chico Kirkles. Se acercó a sentarse frente al escritorio agarrando la carpeta con cierto fastidio. Lo acepto, me parece increíble el don que tienes para analizar y deducir con tan poca información. Dijo derrotado Niteye después que Midoriya haya hecho una deducción casi perfecta del Kirk de Eri y la manera en la que se podrían infiltrar en su base. Gracias por el cumplido. Dijo Midoriya aún revisando algunos papeles. ¿Quisieras unirte al grupo de expedición? No. Respondió simplemente. ¿Y por qué no? Niteye estaba confundido por la rápida decisión del chico. Porque estoy seguro que todos estarían tratando de protegerme porque soy Kirkles y se desconcentrarían de lo que realmente deben hacer, que es salvar a Eri y acabar con la Yakuza. Niteye escuchó esas palabras tan decididas y se dio cuenta que era verdad.
La mayoría de héroes tratarían de convencer a Izuku de irse o lo sobreprotegerían, lo cual haría que toda la operación fallara. Sin mencionar que no me pueden ocultar de los héroes porque todos conocen el caso del niño prodigio Enoa que perdió su Kyok. Tienes razón. Aceptó Ninteye. Se escucharon unos golpes en la puerta. Pase. No sé qué tanto hablan pero llevan 2 horas aquí y Midoriya necesita regresar al orfanato. Habló algo aburrido Aizawa apenas entrando en la habitación. 2 horas. Parece que el tiempo pasa volando cuando investigas bandas criminales. Rió Midoriya levantándose del asiento y dejando los papeles en el escritorio para estirar, trocando algunos huesos. Buenos ir. Ninteye, espero haber cambiado tu visión de los Kirkles y buena suerte en la operación. Se despidió y salió de la oficina. ¿Y qué tal, chico? Preguntó Aizawa cuando cerró la puerta. Pues bien, tenían poca información pero solo es cuestión de darse cuenta de ciertos puntos importantes para lograr armar todo, hicimos al menos 5 planes de cómo hacer la redada. Contó Midoriya. Bien, aunque pensé que te pediría participar en la redada. Lo hizo, pero prefiero no ser una molestia. Aizawa sabía a lo que se refería. Por cierto chico, ten. Le extendió la katana que le había dado Stein. La revisaron y llegaron a la conclusión de que no tenía la forma de las heridas en tu madre, pero encontraron sangre de otras personas, de igual manera les dije que era la primera vez que te veía con una katana y tus compañeros dijeron que jamás la habían visto por lo que o la ocultaste muy bien o te la encontraste por ahí, con lo gastada que está llegaron a la conclusión que fue la segunda. Midoriya tomó la katana entre sus manos y la desenfundó. La segunda, cuando salí con Ochako esa mañana, empezó a llover y me resguardé en un callejón donde la encontré. Habló sencillamente Izuku. Pues cuídala bien, chico. Izuku sabía que no se podía quedar en el orfanato. Esa mierda no era para él. No quería ser una molestia para nadie y estaría mejor por su cuenta, definitivamente. Solo había esperado que Aizawa le devolviera su katana para por fin poder largarse. Stein tenía razón, la convicción es todo lo que necesitaba para ser el mejor y demostrarle a todos esos malditos idiotas que él podía ser un héroe. ¿Qué importaba si la gente no lo quería? ¿Qué importaba si lo veían como un villano? ¿Qué importaba si no tuviera una licencia? Nada. Absolutamente nada. Solo importaba que la ciudad estuviera a salvo de héroes idiotas como Endeavor y All Might. Solo importaba que todos se sintieran integrados, tanto gente con mutaciones físicas, como Kirkles, y hasta los villanos, porque mierda. Todos seguimos viviendo en este estúpido planeta así que hay que arreglar esa estúpida jerarquía sin sentido. Daba igual si para hacerlo tenía que romper 1 o 2 huesos. Él lo haría. Claro que lo haría. No será el típico bondadoso y servicial con los héroes, no sería un maldito perro de la sociedad. Él sería quien cambie la sociedad. Puede que los civiles lo miren y quieran alejarse pero no importaba, lo único que importaba era crear una sociedad justa, donde todos recibieran el mismo trato. Los villanos eran tratados como trozos de basura. Toga tenía una peculiaridad muy peligrosa y sangrienta, al igual que Shigaraki y Stein, ellos jamás hubieran podido ser normales entre los demás. Ruize tenía problemas mentales, obviamente no cabía en la sociedad, porque en un mundo donde eres fuerte o no eres nada, ser un enfermo mental sería una mierda. Y todos los Kirkles que se quitaron la vida. Sufrieron de bullying tanto como él solo por ser distintos. Izuku cambiaría todo eso, él lo haría con sus propias manos. El mundo no era blanco y negro, los villanos no eran completamente malos y los héroes no eran completamente buenos. Eso tenía que darse a entender en este estúpido país.